Ok. Pues muy buenas tardes. Hoy vamos a darle seguimiento a este estudio que estamos haciendo del libro de Josué. Hoy nos corresponde ver el capítulo 16 del libro de Josué, que tiene como nombre Territorio de Efraín y Manasés. Ok, antes de empezar vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Padre bendito, porque solamente tú eres digno, Padre bendito, de recibir toda nuestra alabanza. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre hermoso, para que seas tú, Padre hermoso, el que guíes esta clase, Padre hermoso, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, seguramente nos vamos a equivocar, Padre. Padre bendito, pero si todo lo hacemos en tu santo nombre, esta clase va a ser una enorme edificación para cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre bendito. Amén. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo el capítulo Josué 16, del 1 al 10, que son los versículos que tiene. Dice, territorio de Efraín y Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a luz, y pasa a lo largo del territorio las Arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de Jefratitas hasta el límite de Bet Arón, la de abajo, y hasta Gesel, y sale el mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet Arón de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta el Micmetat al norte, y de vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janaoa. De Janaoa desciende a Tarot y a Narat, y tocó Jericot y sale al Jordán, y de Tapúa se vuelve hacia el mar, el arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron de los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín. Hasta hoy fue tributario. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí en este capítulo? En este capítulo vemos las heredades que corresponden a la tribu de Efraín y Manasés, los hijos de José, quienes junto con Judá habrían de tener los puestos de honor, y por ello la primera y mejor porción del norte del país, así como Judá tenía la mejor porción del sur. Se nos habla también acerca de fronteras o límites. Aquí algo bien importante que nos da, cuando nos habla de límites, nos está hablando que aquí como hijos de Dios, como pueblo de Dios, a un Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. No le dio su tierra prometida a estas dos tribus y les dijo, pues ahí está, entren y tomen lo que quieran. O sea, Dios les puso límites aún al pueblo de Dios. Eso actualmente para nosotros nos dice exactamente lo mismo, que como hijos de Dios tenemos límites. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Dice, en este capítulo también se nos cuenta cómo después de haber ingresado a la tierra prometida, se organizó la distribución de Efraín y Manasés. En los primeros pasajes del capítulo tenemos a un Dios que promete un pueblo que anduvo en el desierto por más de 40 años o por 40 años, más de los que debió haber caminado. Reciben la promesa de aquel Dios y ahora, ya en una nueva tierra, comienza la distribución asignada a cada una de las tribus de Israel. Ahora debemos pensar en nuestro éxodo, en nuestro caminar por el desierto, y esta promesa es la misma que Dios nos ha hecho de aquí, de que un día vamos a tener una tierra nueva y una vida nueva. Eso nos lo está diciendo actualmente a nosotros. Aquí tenemos a Efraín y a Manasés, dos tribus
que recibieron su tierra prometida, que Dios había garantizado. Las tribus de Efraín y Manasés encontraron una nueva vida. Fue una vida muy diferente a la del desierto, una tierra que producía lo necesario, alimentos en abundancia. Pero la vida no fue para siempre. Todos estos, las tribus de Manasés y Efraín, murieron. Pero la tierra prometida que Apocalipsis nos promete a nosotros, presenta, es una nueva tierra que nace en el trono de Dios, en la vida de Dios, en la persona de Dios, y que desde ese monumental vida que Dios nos da, desde ahí donde fluye leche y miel, es la eternidad. Eso es lo que nos promete actualmente Dios a nosotros. Ok, pero vayamos a ver aquí en Apocalipsis 21:1, lo que Dios nos promete a nosotros. ¿Cuál es esa tierra nueva que nos promete a nosotros? Porque al igual que a su pueblo, aquí les dio una tierra física y Dios cumplió al darles esta tierra. Ahora también a nosotros en Apocalipsis nos da una tierra. Yo le puse esta parte, este capítulo lo dividí en dos partes. La primera parte le puse como título, evidencias del cumplimiento de la palabra de Dios, de sus promesas, de las promesas de Dios. Y aquí vamos a ver en este capítulo cómo a Efraín y a Manasés Dios cumple con esa promesa, y vamos a ir viendo poco a poco cómo es que en dónde estuvo esa promesa y por qué en este momento se está cumpliendo la promesa que Dios hizo. Pero vamos a ver primero lo que nos dicen en Apocalipsis para nosotros actualmente. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2 nos dice: después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ok, entonces en esta parte, como yo les comentaba, a Efraín y a Manasés, dos tribus del pueblo de Dios, dos tribus del pueblo de Israel. A final de cuentas, ellos perecieron, murieron. Dios les dio esa tierra y actualmente esa tierra sigue ahí. Pero actualmente a nosotros, esta tierra que Dios nos promete es en el cielo. Es en la misma presencia de Dios en la cual le tenemos que invertir. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo tenemos un llamado cada uno de nosotros para poder tener ese ingreso a esa nueva tierra. Entonces, yo sí quería comparar estas dos partes o mostrar cómo esa misma promesa que le dio a su pueblo, y en este caso a Efraín y Manasés, Dios también nos la da actualmente a nosotros. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para... Ok, entonces vamos a ver en qué parte es donde Dios hace esta promesa hacia los hijos de José. Vayamos a Génesis 48, del 13 al 22. Y dice así, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío,
porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciéndose: hágase como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con ustedes y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano de los amorreos con mi espada y con mi arco. Ok, aquí lo que vemos, lo primeritito que vemos es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Todos somos llamados, todos tenemos un llamado para servir a Dios. Pero Dios es soberano, sabe perfectamente y Él sabe qué es lo que va a pasar. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Dios puso a Abel por encima de Caín. Dios puso también a Isaac sobre encima de Jacob. Puso a a Jacob sobre Esaú. A Judá y a José por encima de Rubén. A Moisés por encima de Aarón. Y a David por encima de sus hermanos. Aquí podemos leer, esta palabra nos dice que el primogénito tiene un mayor derecho, ¿sí? Pero más sin embargo Dios es soberano. Y aquí obviamente Jacob fue guiado por el Espíritu de Dios para hacer lo que hizo, poner a Efraín por encima de Manasés. Y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que pasa aquí en estos casos. Ok, en Génesis 48:3 dice: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Exactamente, o sea, aquí está hablando Jacob que Dios se le apareció y lo bendijo. Lo que Jacob quiere hacer aquí con los hijos de Moisés, con los hijos de José, es pasarle esa bendición y mostrarles. En ese momento los hijos de José, recordemos que es el segundo de Faraón, tenía una posición privilegiada ahí en Egipto. Estaban muy bien seguramente, económicamente, una posición social muy bien, estaban bien los hijos. Pero más sin embargo, lo que Jacob le estaba mostrando es que su lugar no era ahí. Le estaba mostrando que Dios le había prometido una tierra prometida a la cual tenían que ir y que ellos no correspondían a ese lugar que era Egipto, aún siendo los hijos de José y aún teniendo una posición privilegiada. Es lo que Jacob le estaba mostrando a José y a sus hijos, pasándoles esa bendición. Y esto fue a través de una bendición. Y vemos unos ejemplos aquí claros. En Hebreos 11:21 dice: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés estaba en la misma posición que los hijos de José. Era un hijo adoptado por la hija de Faraón, era un príncipe, pero más sin embargo, él rehusó. Ambos rehusaron. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la promesa. Ellos se pudieron haber quedado en una posición muy cómoda, pero más sin embargo, siguieron la indicación que Dios les estaba dando. Actualmente lo que podemos hacer exactamente nosotros, yo puedo estar en una posición económica, que al final de cuentas es lo que mueve al mundo muchas veces, la economía, y decir, yo he escuchado gente que dice, las cosas de Dios es para la gente que no tiene dinero. Y es una mentira. O sea, yo no me quiero mover de mi lugar de privilegio, de mi lugar cómodo, porque yo creo que la economía es quien me fortalece, es quien me da todo lo que necesito. Y sabemos, los que conocemos de la palabra de Dios, sabemos que no es así, que quien nos fortalece y quien nos da todo lo que necesitamos es Dios. Y así lo tenemos que reconocer y saber. Es importante saberlo. La única forma de saber las cosas
es conociendo la palabra de Dios. Si yo no tengo una comunión a través de la palabra, difícilmente voy a conocer qué es lo que Dios me está pidiendo. Por eso es importante leer constantemente la palabra. Entonces aquí vemos, pero todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Aquí los dos casos que leímos es por fe. Jacob, en ningún momento, si leemos la historia de Jacob, vemos todos los problemas por los que pasó. Aunque tenía la promesa, él no había llegado a la tierra prometida. Abraham ya había entrado y salido, pero él aún todavía no lo hacía. Entonces, tenemos que ver esta parte, ¿no? Que él lo hizo por fe, por fe. Y nosotros también, aquí la palabra de Dios está llena de promesas. Tenemos que estar llena de promesas. Y si queremos esas promesas, las tenemos que creer por fe, que fue lo que hicieron en este caso estas dos personas, tanto Jacob como Moisés, ¿ok? Pero sí me gustaría ir a dónde está esta promesa. Vayamos a Génesis 12, del 1 al 7. Dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y dice, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es bien importante tomar esto en consideración para un poquito más adelante, que vamos a leer otra parte de la Biblia. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice para los egipcios, no dice para los judíos únicamente, dice todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, es decir, obedeció. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces aquí vemos la promesa que Dios hace a la descendencia de Abraham, y ahora vemos cómo Dios empieza a repartir la tierra al pueblo de Israel. Ahorita estamos viendo aquí en específico a dos tribus, pero vamos a ver cómo conforme vayamos estudiando el libro de Josué, cómo Dios cumple con sus promesas. Eso lo tenemos que tener bien presente, de que si yo ya me agarré de una promesa que leí en la palabra de Dios, tengo que tener la certidumbre por fe de que Dios va a cumplir con esa promesa. Hay condiciones, sí, cada promesa está condicionada, pero obviamente me tengo que agarrar de la promesa y cumplir esa condición que Dios me está pidiendo. ¿Ok? Vayamos a Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran vosotros contra los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que comentaba, ¿no? Lo que trataba de hacer Jacob con los hijos de José, diciéndole, ustedes no son de aquí, ustedes no son de Egipto. Ajá. Ustedes nada más son extranjeros, son peregrinos. Nuestro futuro está allá, donde Dios nos está mostrando. Y eso nos lo está diciendo también Dios a nosotros. Eso nos lo está diciendo en esta tierra. En esta tierra somos únicamente extranjeros, somos peregrinos. Nuestra nacionalidad está en la tierra prometida que leímos en el libro de Apocalipsis, en la presencia de Dios, en esa nueva vida. Entonces, tengamos presente que no más somos peregrinos, no somos extranjeros en esta tierra. Ok, pero ahora vayamos a ver algo bien importante. Cuando
Jacob cruza sus manos y dice que sí sabe exactamente lo que está haciendo. Que José le dice, Padre mío, así no, Manasés es el mayor y Efraín el menor, hazlo de esa manera. Ok, aquí vemos la mejor muestra de cruzar las manos en la cruz, la vemos el favor de Dios para con nosotros. Su mano derecha tenía que ser puesta sobre su amado Hijo, el unigénito. En él tengo complacencia. Hijo, eres perfecto, sin pecado. La mano izquierda de Dios debía caer sobre nosotros para hacer un juicio, para no bendecirnos. Pero así como Jacob decidió cruzar sus manos y bendecir a Efraín por encima de Manasés, así también el amado Hijo de Dios no recibió la mano derecha del Padre, sino fuimos nosotros los que recibimos la bendición y Jesús recibiera nuestro castigo. Lo que nosotros debíamos recibir, lo recibió el amado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos claramente cómo Dios, en ese gran amor que tiene para nosotros, hizo esta parte que hizo Jacob. O sea, nosotros merecíamos tener el juicio de Dios, porque los pecadores éramos nosotros. Pero más sin embargo, en la cruz hizo lo que hizo Jacob. Cruzó las manos y nos bendijo a nosotros. Y esto lo vamos a sostener con varias citas bíblicas. Vayamos a Isaías 53, 4 al 6. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos cómo claramente Jesucristo por nosotros se hizo maldición. Hay mucha gente que trae una cruz, colgando, o que tienen en su casa una cruz puesta, que regularmente tienen a Jesucristo en una cruz. Hay que entender que la cruz es una maldición, en la cual nuestro Señor Jesucristo murió. Él se hizo maldición. Él no debía absolutamente nada, él no tenía ningún pecado, pero más sin embargo, yo ese ejemplo que les ponía, Dios en ese momento en la cruz cruzó sus brazos y nos bendijo a nosotros, y él, Jesucristo, su Hijo amado, se hizo maldición por nosotros. O sea, debemos considerar ese gran amor que Jesucristo tiene por nosotros. Es un ejemplo, ahí lo podemos ver con los hijos de José, es un ejemplo que Jesucristo hizo por nosotros. Démosle el peso que en realidad tiene esto, entendamos las Escrituras, lo que verdaderamente significó que Jesucristo haya ido a esa cruz a morir por nosotros, porque recordemos que él no debía absolutamente nada, él fue y murió por mis pecados. Primera de Corintios 1, del 4 al 5 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada a Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él. Ok, entonces otra vez volvemos a lo mismo. Todo lo que yo tengo, aún mi vida, es gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. O sea, tenemos que considerarlo. O sea, yo fui enriquecido de todo lo que tengo, hasta de mi propia vida, del aire que respiro, del alimento que tengo cada día. Yo soy enriquecido. ¿Por qué? Gracias a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces es importante
considerar. Mucha gente carga su cruz para muchos lados la lleva, la trae y dice, es que es para recordar a Jesucristo. Recordemos, la cruz es una maldición. Ahí no me acuerdo, en Levíticos nos habla acerca de que dice, porque maldito por Dios todo aquel que se ha colgado en un madero. Ajá. Y Jesucristo murió de esa manera. Lo acabamos de ver ahorita en Gálatas, pero murió no porque debiera algo, sino para pagar mis pecados. Ok. Dice, ahora con todo esto, cuando Dios ya me rescató, en esa cruz, o sea, es para algo. Dios nos ha rescatado. Todos tenemos un llamado. Con Jesucristo, con Dios todos tenemos un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que identificar. Dios no me salvó para que yo me siente en un sillón a esperar la segunda venida de Cristo o que Dios me llame a su presencia. Dice, para el fin que ya eres salvo, ahí espérame a que yo te llame o que mi hijo vaya por ti. No, para eso no fuimos llamados. Hay un llamado en específico para cada uno de nosotros. Nos tenemos que dar cuenta de esto. 1 Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Lo que estaba haciendo José con sus hijos, que le decía, no, así no, padre, escoge primero a Manasés antes que a Efraín. ¿Por qué? Porque José lo que estaba viendo, lo primero es que era el primogénito, y lo segundo seguramente a su parecer, a lo que veía, era el que le correspondía la bendición. Pero Dios no ve eso, Dios ve lo que tenemos en el corazón. Ajá. Mucha gente, muchas veces nosotros tenemos eso, ¿no? Que tendemos a comenzar a calificar a las personas de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a lo que alcanzamos a ver. Pero Dios ve mucho más allá de eso. Dios ve nuestro corazón. Y eso es importante saberlo. O sea, Dios ve eso. Lo primerito y esto lo vemos en David. Recordemos que David estaba por allá en el campo y estaban buscando a ver quién era iba a ser el que iba a recibir la bendición. Y Dios le dice, no, no, hasta que traen al que no querían, al que parecía que no tenía nada, es el que Dios había elegido. Ok, pero cuando tenemos un llamado de Dios, tenemos que saber qué tenemos que hacer. Lo que yo les decía, no me puedo sentar en el sillón a disfrutar ese rescate que Dios hizo por mí. No, dice en Lucas 4:38 y 39, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Al instante, dice, en cuanto fue rescatada, en cuanto fue sanada, al instante le servía. Yo cuando Dios ya me rescató, yo ya llegué a los pies de Cristo. ¿Qué me corresponde hacer? Servirle a Dios. Tenemos muchas formas de servirle a Dios. Lo principal, cuando yo ya conozco de la palabra, ya tengo un conocimiento de la palabra, no me puedo quedar con eso que Dios me ha dado. Lo tengo que compartir. Ahí en el libro de Mateo 28, dice, ahora vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre. Y eso no es que Dios me haya dado un ministerio o que tenga un don. Eso es un mandamiento. Hay una parte bien importante donde dice, ahora yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador. Y Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. Ok, Dios ya nos enseñó. Yo en lo personal, Dios ya me enseñó a través de su palabra. ¿Qué tengo que hacer con ella? Compartirlo, llevar las buenas nuevas. Que todo esto que ahora Dios me ha dado, ahora yo tengo la certidumbre, tengo la fe y tengo la certeza de que Dios es un Dios vivo, que tengo un Dios vivo. Ahora eso lo tengo que compartir con la gente que no conoce. Allá afuera, en la calle, hay mucha gente que no conoce la palabra y que está necesitada de que yo le comparta lo que Jesucristo me ha dado. Pero si yo no tengo una comunión, yo nada más llegué a la congregación y dije, sí acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y con eso creo ya tener
yo ganada mi salvación, me estoy equivocando. O sea, sí es importante porque la palabra lo dice que yo lo tengo que declarar con mi boca. Pero más allá de eso, tengo que tener una comunión con Dios para saber lo que Dios me está pidiendo que yo sepa, que yo sepa de Él. Ajá. Si yo nada más me dedico bueno, nada más a venir los domingos y ahí como que medio tomo clases, pero no tengo una relación con Dios toda la semana, cuando yo decida decir, sí, ahora sí quiero tener una relación contigo, dice Jesús que el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos todo lo que Jesús les enseñó a los discípulos. Si yo le digo, ok, ya quiero, sí quiero, y el Espíritu Santo me va a decir, ¿y qué te enseño? Sí, ¿qué te enseño? ¿De qué te recuerdo si nunca has tenido una relación con el Padre? Por eso es importante hacerlo. Y así como la suegra de Pedro, que dice que al instante que fue curada, le servía. Es importante tener ese compromiso. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ya que conocí a Dios, ya que me rescató, tengo que servir a Dios. Pero dice, no perezosos. ¿Qué significa? Yo aquí saqué algunos sinónimos de ser perezoso. Y dice haragán, holgazán, ocioso, vago, zángano e indolente. Y un antónimo es trabajador. Repito, no perezosos. Algunos sinónimos de perezoso es haragán, holgazán, ocioso, vago, zángano e indolente. Y el antónimo es trabajador. Entonces tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para la obra de Dios, para la obra de Dios. Para eso Dios nos escogió, lo que yo les decía, por eso Dios en el momento de que en la cruz, en el momento que murió su Hijo, por eso cruzó las manos y la bendición nos lo dio a nosotros y Jesucristo pagó por nosotros. ¿Para qué? Para servir. Josué 16 dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. O sea, y aquí empieza cuando dice, pero no arrojaron. O sea, hay un pero. Y aquí le puse esta segunda parte, le puse conquistar a medias. Conquista a medias no es conquista. ¿Por qué tenían que arrojar a los cananeos? Y hay gente que dice, y uno de ellos fui yo cuando empecé a conocer la palabra, que creía yo que cuando leía esta parte, creía que Dios era un Dios sanguinario. Y yo creí que Dios sí tenía un pueblo elegido, que únicamente Dios era el pueblo para los judíos y que era un Dios sanguinario. Pero hay una razón para todo esto y sabemos que no es cierto. O sea, Dios es un Dios para todos. Isaías 19, 22, 25 dice, y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará. Y y se convertirán a Jehová, y le serán clemente y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán a Egipto y egipcios a Asiria, y los egipcios servirán a los asirios a Dios. Entonces aquí estamos viendo, ¿quién es Egipto? ¿Qué representa Egipto? ¿Qué representa? Dice a la figura del mundo, Egipto, eso representa Egipto. Asiria, a la descendencia de Ismael, o sea, todos los árabes. E Israel representa el pueblo de Dios, su heredad. Pero aquí lo que es esta parte que le acabamos de leer, dice que en un futuro abrirán caminos en los cuales todos estarán juntos. Entonces Dios no está haciendo acepción de nadie, pero más sin embargo hay una razón por la cual Dios les dijo a su pueblo elegido que sacara a todos estos pueblos. Recordemos que lo que hizo Dios cuando eligió a los judíos no es porque fueran buenos, sino quería hacer un pueblo que fuera un ejemplo, que fuera un espejo para todo el mundo, para que cuando tuvieran esa santidad que Dios les decía, ustedes sean santos porque yo soy santo, que ellos reflejaran esa santidad de Dios y que los demás pueblos quisieran de eso que tenían ellos, pero tenían que tener esa santidad y sabemos que ellos no lo han tenido, no lo tuvieron. Ok, entonces vemos esta parte. Lo primero que tenemos que identificar que Dios no es un Dios sanguinario. Al principio lo vimos cuando la promesa que le hizo Dios a Abraham, donde dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas, son todas. Entonces, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo,
vayamos a ver el por qué. El por qué Dios dice que tenían que sacar estas naciones de la tierra prometida. Levíticos 18, del 3 al 5 y del 20 al 27 nos dice: no harás como lo hacen en la tierra de Egipto. Recordemos que Egipto representa al mundo, al pecado. No harás como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste. O sea, ya no moramos ahí, nosotros ya no moramos ahí. Ni harás como hacen en la tierra de Canaán. O sea, yo te saco de aquí para que no seas como los lugares donde estoy sacando. Y te voy a llevar y los voy a sacar para que tampoco seas como los pueblos de donde te voy a llevar. Es lo que está diciendo de la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas podrás por obra, y mis estatutos guardarás, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guarda mis estatutos, es una condición, y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. O sea, si guardamos estas ordenanzas y esos estatutos, tendremos vida. Es una promesa, pero con una condición. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. O sea, estas naciones las iba a echar porque esas naciones hacían esta parte, hacían esto que era abominación. Entonces, si Dios estaba formando un pueblo para que fuera el espejo para todo el mundo y de esa manera llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas, obviamente tenía que quitar lo que le estorbara. Ahorita por cuestiones de tiempo ya no vamos a leer otras partes donde vemos que Dios no les dice, de inicio no les dice que los exterminen, que los maten, dice que hable con ellos y que les digan que lleguen en paz. Y si los pueblos le dicen, quiero paz, entonces nada más los echarán, no los exterminarán. Pero si le dice que no quiere paz, entonces Dios sí da la orden de que terminen con ellos. Y da una lista exactamente de qué pueblos sí tenía que terminar. Pero a los pueblos que estaban más alejados de la tierra prometida, les dijo a ellos nada más, o sea, tenlos para que te vean y que ellos quieran saber de lo que yo soy capaz, de quién es su Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces esa es la razón. Entonces lo mismo pasa en mi vida cuando yo hago las cosas a medias. Cuando yo llego a la iglesia, a la congregación y digo, sí quiero, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero sigo cometiendo las mismas cosas o sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer a Dios, estoy teniendo una conquista a medias y me estoy engañando que sí, yo voy a llegar a esa tierra prometida. Y sí, pero voy a llegar, pero contaminado, si es que llego. Entonces tengo que dejar todo lo que me estorbe, lo tengo que dejar. Cuando a David se enfrenta con Goliat y Saúl le dice, ponte mi armadura. Y se la pone. Y David dice, no, esto me estorba, yo nunca he usado esto. Y se lo quita. Así debemos ser nosotros, quitarnos todo lo que nos estorba para poder ganar la batalla. Si yo no me quito mi orgullo, mi soberbia, mi alcoholismo, mi drogadicción, todo lo que me estorba, y actualmente los que somos hijos de Dios ya sabemos perfectamente lo que nos estorba, lo que no tiene nada que ver con Dios. Si yo no me quito todo eso y lo sigo haciendo, tengo una conquista a medias, que fue lo que le pasó aquí al pueblo de Israel, en el caso de Efraín. Dice, pero no sacaron a los amorreos, no lo sacaron. Ok, pues con esto damos por terminado esta clase y vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Padre bendito, gracias te damos porque tú siempre eres bueno. Padre bendito, te pedimos que esta palabra tuya, Padre hermosa, Padre hermoso, que no caiga en tierra infértil, Padre, que no caiga sobre espinos, que no caiga sobre pedregales, Padre bendito, sino que caiga en una tierra fértil. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre hermoso, porque tú eres bueno, tú eres el único
que mereces toda nuestra adoración. Gracias te damos en el poderoso nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén.